Señor, necesitamos, Señor, creer aún más en ti, Señor amado. Muéstranos el camino, Señor. Muéstranos la vida, Señor. Muéstranos, Señor, a Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Para tener una luz, Señor, un referente, Señor, a quien seguir, Señor, hacia Cristo, Señor, hacia el blanco, hacia el soberano Dios, hacia el Todopoderoso, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor amado. Guíanos, Señor, vamos a tener otros anuncios. Vamos a comenzar la palabra del Señor ya pronto, en este momento. Recuerden, no tenemos nosotros aún todavía cánticos desde el internet y queremos nosotros evitar algún asunto que nos puedan dar una multa, pero nosotros somos el cuerpo de darle gloria a nosotros. Dios nos hizo ministros para darle gloria a nuestro Señor, nos hizo instrumentos de alabanza. Amén, iglesia. Por eso le he pedido que usted ahí en su silla, donde está parado, sentado, usted pueda darle gloria a Dios a través de su vida propia. Amén, iglesia. Así que por el momento no vamos a tener el canto y les hago anuncio de aquí en estos días, domingos, vamos a tener solamente 15 minutos de adoración a nuestro Dios a través de darle gloria a Dios con nuestras vidas. Amén, iglesia. Y vamos a pasar rápidamente a la palabra de Dios. Al menos que haya un canto, vamos a ponerlo, pero hoy tenemos la palabra del Señor. Amén, iglesia. Dios le bendiga. Bendito es el nombre del Señor. Amén, amén.
Está prendido. Sí. Ahí está el texto que vamos a estar compartiendo hoy. Gracias. Gracias. Ahí está el texto, Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18 y Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12. Recuerden, Malaquías lo encuentran fácil si va a Mateo y se devuelve un libro. Va al Evangelio de Mateo y se devuelve un libro y encuentra a Malaquías. Básicamente vamos a hacer una introducción de Malaquías y a referirnos específicamente a un punto específico del versículo 16. ¿Estamos, hermanos? Malaquías 3, 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el otro texto que vamos a leer inmediatamente está en Hechos de los Apóstoles. Y yo les recomendaría que de antemano, si podemos decir hoy al final que este versículo ha quedado grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, creo que hemos cumplido una gran labor. El versículo 12, Hechos 4:12. Invitaría a nuestros hermanos que están aquí hoy y a los que están viendo o escucharán o verán el video, que se graben el versículo 12, 4:12. Es más, yo creo que el domingo de tarea lo vamos aquí, yo ya los estoy viendo a los que están aquí y de pronto el domingo lo preguntamos. Ese versículo es clave en toda la Biblia. En toda la Biblia ese versículo es muy importante. Dice así, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Cuántos nombres para ser salvos? ¿Cuántos? Uno solo, no hay otro nombre. El título es Nombre del Señor, como les dije el domingo al final de la predicación. Hoy estaríamos mencionando y también introduciendo o dejando algunas enseñanzas acerca del nombre del Señor, que es muy importante trabajarlo y que lo tengamos obviamente, apropiadamente en nuestro corazón. Permítame tener una breve introducción del libro de Malaquías y de algunas cosas importantes del libro para detallarnos luego en los versículos como tal. Recordemos esto muy rápido. El libro de Génesis, muy al principio, relata la creación. Es decir, todo bien, todo perfecto, todo completo. La Escritura da por sentado o da por hecho que hay Dios, que hay un Dios grande, maravilloso. La Biblia no justifica el nombre de Dios, sino que da por sentado que hay un creador, ¿ya? Pero muy al principio de Génesis, una vez aparece nuestro Dios y su creación, viene el pecado. Y el pecado no solo deforma al hombre, no solo corrompe al hombre, sino que, escúcheme esto, corrompe la relación del hombre con el Creador. A tal punto de que el hombre empieza a perder la esencia para que fue creado, que era tener comunión con el Creador. El pecado deforma no solo la imagen del hombre, sino que deforma la imagen que se tenga del Creador. Entonces hay una palabra muy clave que empieza allí muy en los primeros capítulos de Génesis, y es la palabra maldición. Y a partir de allí, de Génesis, después de la caída, empieza la palabra maldición a causa del pecado.
todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, además de ser los relatos que nos empiezan a hablar del pueblo de Israel, de cómo fueron rescatados de Egipto, del periodo de David, de algunas de las provisiones del Señor y de las bendiciones del Señor, la palabra maldición se encuentra casi en cada libro del Antiguo Testamento. Tal es que si usted está con su Biblia aún abierta, usted va a encontrar en Malaquías capítulo 4, versículo 6, el último versículo de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Cuál palabra tiene? La palabra es maldición. Muy desde el principio, en la creación, todo bien. Hay un creador y el hombre ha sido creado para que tenga relación con su creador. El pecado deforma la relación con el Señor y deforma la relación en el hombre mismo. Los problemas entre los hombres a causa del pecado, y se deforma la imagen del creador. Ya no hay Dios, ya no hay creación, ya el hombre es independiente y entra la maldición. Y vuelvo y repito, la maldición recorre todo el Antiguo Testamento, pero en esa línea que se recorre hay momentos majestuosos o poderosos del Señor, donde está apuntando desde Génesis 3:15 a un Mesías que habría de venir. Entonces, muy desde el principio en Génesis hasta el final, el último libro del Antiguo Testamento, está la palabra maldición recorriéndose allí. Pero cuando han pasado 400 años después de Malaquías, termina Malaquías, vienen 400 años de silencio de Dios, en que Dios no habló nada por ningún profeta, por ninguna forma de oráculo, de la forma en que el Señor se comunicaba. Hay un silencio de 400 años y viene Juan el Bautista anunciando al Salvador. Entonces, ¿qué comienza en el Nuevo Testamento? Se cambia maldición por bendición. Se cambia la palabra maldición por gracia. ¿Y con qué comienza la restauración nuevamente en el Nuevo Testamento? Con que el nombre del Creador en Jesús comienza otra vez a revelarse. Comienza nuevamente el hombre a ver desde el Nuevo Testamento, desde los Evangelios, otra vez la imagen restaurada del Padre, que el hombre a causa del pecado había perdido, pero Jesús viene a restaurar la relación con el Creador. Entonces, ¿qué encontramos en Mateo? Que es el primer libro en el Nuevo Testamento. Ahí está al principio, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Volvemos. Antiguo Testamento comienza con maldición después de la creación, termina en maldición, pero el Nuevo Testamento comienza con bendición. Comienza con gracia. Comienza con la persona de Jesús, que nos viene a mostrar quién es el Padre, quién es el Creador. Esto nos recorre todo el Nuevo Testamento, y entonces hemos leído Hechos 4:12, donde dice no hay en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos, y su nombre es Jesús. Se recorre entonces el Nuevo Testamento con una nueva imagen del Creador. ¿Y cómo termina el Nuevo Testamento? El último versículo, Apocalipsis 22:21. Finaliza como comenzó. ¿Qué dice el 22:21? El último versículo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Comenzó el Nuevo Testamento con el Señor Jesús, finalizó el Nuevo Testamento otra vez con el Señor Jesús, mostrándonos, como mostramos así en ese pasaje de Hechos, mostrando a Jesús como el camino al Padre y el que restaura la imagen de Dios en el hombre que ha caído a causa del pecado, o de la maldición que entró por causa del pecado. Amados hermanos, captar, entender, decir que podemos explicar en un sermón de unos cuantos minutos el nombre del Señor, no da. Es más, podríamos usar cualquier cantidad de sermones o escuchar cualquier cantidad de predicaciones acerca del
significado del nombre del Señor y siempre nos quedaremos cortos, porque cada uno en su propio corazón lo va recibiendo, lo va asimilando. Y amados hermanos, es la identidad restaurada en el corazón del hombre cuando Jesús ha venido allí para llenarlo. Malaquías dice, amados hermanos, recordemos rápidamente Malaquías 3:16, que el versículo 16 habla de un remanente fiel. A ese remanente fiel es a las que el Señor les va a mostrar su nombre. Dice el versículo 16 al final, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que ¿qué? Piensan en su nombre. La revelación del nombre del Señor, escúcheme, es personal. Y una vez el creyente ha recibido la claridad del significado, del poder, de la autoridad, de la gracia que hay en el nombre de Jesús, entonces ese creyente, escúcheme esto, se une a una iglesia local. Casi que es dicho de otra manera, permítame decirlo de una manera, si se quiere, negativa. Quien no pertenezca a una iglesia local, no pertenece al nombre del Señor. Porque el nombre del Señor, o reconocer su nombre, o estar en su nombre, implica o conlleva pertenecer en forma específica a una iglesia local. Porque el Señor vino a salvar a su iglesia. Él no vino a salvar o a dejar a los individuos aislados. No, Él en su gracia, cuando nos reveló su nombre, cuando nos mostraron su nombre, Él de su gracia también nos permitió unirnos a una congregación de Él. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Él es la cabeza de la iglesia. No es la cabeza de individuos solos, aislados. No, Él es la cabeza de la iglesia. No estamos diciendo que nosotros somos la única iglesia y que esta es la única iglesia en que se reconoce el nombre del Señor. No. Iglesias del Señor hay por cantidades. Pero no todos los que tienen el título o el nombre Iglesia del Señor son Iglesia del Señor. ¿Me hago entender con esto, amados hermanos? Repito, una vez el nombre se nos ha dado a conocer para ser salvos, necesariamente ese creyente se une o pertenece a una iglesia local. Es casi como una respuesta al Señor por cuanto Él de su gracia vino a salvarnos. Pero es necesario remitirnos un poco más atrás y vaya conmigo por favor al libro de Éxodo, capítulo número 3. Libro de Éxodo, capítulo número 3. El nombre del Señor. Quien ha sido confrontado, escúcheme esto, quien ha sido confrontado o llevado al nombre del Señor es transformado. Quien ha sido puesto en Él, en el Señor, es una persona transformada. No puede ser la misma persona. No puede ser. Porque eso implica todo lo que el Nuevo Testamento enseña, por ejemplo, acerca del nuevo nacimiento. Quien está en Cristo ha nacido de nuevo. Entonces, llevarnos al nombre del Señor implica, repito, cambio en el corazón. Por ejemplo, veamos un poquito de historia en cuanto a la revelación del nombre del Señor desde el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 3, versículo número 13. Éxodo 3, 13. ¿Está conmigo? Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre,
¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y respondió, versículo 14 lo reitero, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, cuando vemos las traducciones, y aquí es una nota muy importante, cuando vemos las traducciones, al leer las traducciones debemos ser respetuosos en mirar claramente de dónde vino cada nombre que fue traducido. En este caso aquí fue traducido como el nombre Jehová. ¿De dónde aparece el nombre Jehová en nuestra traducción al español? Para el hispano o para el latino, el nombre del Señor es Jehová, por cuanto la versión Reina Valera es la que lo ha identificado. Sin embargo, una anotación aquí que es muy importante, es que cuando el nombre Jehová es pronunciado en nuestra boca o de nuestros labios, la gente en afuera va a pensar que nosotros somos de un grupo religioso llamado ¿cómo? Los testigos de Jehová. ¿A alguien le han dicho eso? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Usted menciona el nombre Jehová e inmediatamente el mundo afuera dice, pues este pertenece a esa religión llamada los testigos de Jehová. Entonces la traducción Jehová se queda corta para lo que implica la primera respuesta del Señor. ¿Cuál fue la primera respuesta cuando le dijo a los hijos de Israel, díganles quién soy yo? ¿Qué les dijo el Señor? Yo soy el que soy. Y luego lo puso en la sentencia en dos palabras nomás. Simplemente díganles, yo soy. Primero le dijo, díganle, mi nombre es yo soy el que soy. Otra forma de traducirlo es, yo soy el que llegaré a ser o el que siempre seré. Yo soy el de siempre. Yo soy. Más adelante se traduce como Jehová. El nombre Jehová para nosotros, valga el caso, amados hermanos, el nombre del Señor en hebreo es impronunciable para nosotros. Nosotros hablamos castellano o español. Y algunos aquí hablan, además de castellano y español, hablan inglés. Habrá algunos otros que de pronto hablan francés, italiano. Bueno, no sé, algunos hermanos hablarán otros idiomas además. Pero el nombre del Señor para nosotros en castellano es impronunciable. ¿Por qué? Porque nosotros en el español usamos las vocales. ¿Cuáles son las vocales? Son 5. ¿Cuáles son? Esto es como una clase. ¿Cuáles son? A, E, I, O, U. Nosotros, los hispanohablantes que hablamos el castellano, por cierto, siempre nos han dicho que hablamos el español y es correcto por cuanto vino de España, pero el nombre de nuestro idioma es castellano porque nació en Castilla, en España, en Castilla, de allá nació nuestro idioma. Nosotros, en nuestro idioma necesitamos las vocales para poder hablar. Necesitamos la A, E, I, O, U. Si no están esas, no podemos hablar. El nombre del Señor en hebreo no tiene vocales. Y aquí vamos a una expresión que se llama el tetragramatón. Si escríbalo por favor y téngalo en cuenta. El nombre tetragramatón impronunciable del Señor. Aquí lo tenemos. Tetragramatón, matón en hebreo. Es YH, Y de yuca, YH, WH.
quiero preguntar, ¿cuál de nosotros podría pronunciar el YHWH que no sea deletreándolo? En inglés es spelling, ¿no? Letra a letra. No, nosotros necesitamos en ese YHWH, no lo podemos pronunciar, nosotros necesitamos las vocales. Entonces, cuando se hace la traducción de la Reina Valera, el traductor dijo, YHWH no lo puedo pronunciar. Los que hablan castellano no lo van a poder pronunciar, entonces yo le voy a poner las vocales que más se acerquen a lo escrito. Y le puso E, O, A. E, O, A en medio de cada letra Y, H, W, H. Y E, O, A en medio de cada una de esas letras es Jehová o Jehová. Pero esa traducción, vuelvo y repito, no es precisamente la más exacta. ¿Me hago entender, amados hermanos? Yo no quiero confundirlos, yo quiero quedar claro, por lo menos en la introducción, porque esto sigue. YHWH para el que habla castellano no lo puede pronunciar, tiene que decirlo letra a letra. En la traducción Reina Valera, se ponen esas tres letras E, O, A para nuestra pronunciación. Sin embargo, el nombre del Señor, como es un nombre propio, no se puede traducir. Porque valga el caso, si usted se llama Andrés, usted se va a llamar Andrés en Estados Unidos, Andrés en España, Andrés en Israel, Andrés en el África. Su nombre, el nombre propio no tiene traducción. ¿Usted se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, aunque algunos cuando vienen a este país se cambian los nombres y ya quedan, sí, quedan como con nombres extraños. ¿Me hago entender, amados hermanos? Su nombre es el mismo aquí que en Capernaum, que en el África, que en Asia, que en Rusia, que en la China. ¿Usted se llama? ¿Cómo se llama? Estamos con eso, ¿cierto que sí? Siempre nuestro nombre va a ser el nombre propio donde quiera que vayamos, no se traduce el nombre propio. El nombre YHWH no se podía traducir. ¿Cómo traducirlo? Y mucho menos cómo leerlo o interpretarlo cuando nosotros necesitamos las vocales para poder pronunciarnos o poder hablar. Entonces, vuelvo y repito, y perdónenme la insistencia, le ponen la E, O, A para el nombre Jehová, no siendo necesariamente la traducción más fidedigna. Otros lo traducen simplemente como está aquí al principio, Yahweh. Quizás aquí alguien que tenga una versión en inglés. ¿Hay alguien que tenga aquí una versión en inglés ahora? ¿No? ¿Nadie? Pero la tienes allí, tienes la Biblia allí, ¿no? Pues sería bueno mirarla. Si alguien pudiera tener, no sé si tengamos alguna Biblia en inglés allí. ¿Usted tiene? ¿La niña tiene? ¿Cómo se traduce allí? Por ejemplo, el Génesis 3:13 o 3:14 o el 3:15. En inglés, que la versión en inglés la que más se usa es la King James o la Rey Santiago, la versión en inglés, la King James, no aparece el nombre Jehová, sino que en inglés aparece simplemente el nombre Lord. Lord God. Lord God. No aparece traducido como Jehová. Aparece como Lord o God, Señor Dios. No más. Lord. Ese es el nombre que en la King James, vuelvo y repito, que es la versión inglesa, se hace la traducción. ¿Estamos, amados hermanos? Permítame volver a la introducción. Quien trae la plenitud del nombre del Padre, del Creador, es Jesús.
Jesús nos revela al Padre. Entonces, amados hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos esto que es muy importante captarlo aquí, muy importante. Escúchenme esto. Según la necesidad del pueblo, escúchenme esto, según la necesidad del pueblo, en eso se revelaba el nombre del Señor. Es decir, si el pueblo necesitaba sanidad, ¿cómo se revelaba al Señor? ¿Cuál es el nombre? Dígalo otra vez, ¿cuál es? Rafa, Jehová Rafa o el Señor Rafa. ¿Qué es que? Él es el sanador. Si el pueblo necesitaba justicia, entonces el Señor se revelaba en justicia como Sidkenu o Sidkenu. Se revelaba según la necesidad que el pueblo tenía. ¿Por qué? Porque el nombre de Él es impronunciable. Su nombre trasciende, amada iglesia, trasciende nuestra mente. Por cierto, paréntesis, nosotros somos lo que el nombre de nosotros es. No sino que usted hable de el hermano tal y ya ahí mismo usted tiene una imagen de esa persona. La hermana tal, da usted el nombre, inmediatamente usted tiene una imagen de esa persona. ¿Cierto que sí? Porque nos identificamos con nuestro nombre. El nombre del Señor es impronunciable. Es a tal punto su nombre, y lo hemos dicho muchas veces, su nombre es santo, eterno, glorioso, poderoso, justo, amoroso, maravilloso, todo eso, porque su nombre abarca todo eso. Entonces, amados hermanos, según la necesidad del pueblo, según lo que el pueblo requería, así se revelaba el Señor. Así se mostraba el Señor para con su pueblo, para con su casa, según lo que cada uno fuera necesitando. Él revela su deidad por medio de los nombres que cada uno va identificando. La lista es larga. Hoy podríamos dar la introducción y con una hora no tendríamos el tiempo de la sola introducción. Porque, amados hermanos, seamos honestos, cuando tú y yo estamos parados ante el Señor u orando, por ejemplo, ¿cuántos de aquí oramos o oran? A ver, levanten la mano, a ver, quisiéramos saber. Cuando usted está en sus momentos de oración, ¿cierto que ese momento es como muy reverente? ¿Cierto que ese momento es como muy especial? ¿Sabe por qué? Porque usted está ante el Señor. Yo no sé si le pasa, por lo menos a mí me pasa que si yo veo a algún hermano orando, yo trato de no interrumpirlo. Porque es que en ese momento él está ante el nombre del Señor. Él está por encima de cualquiera de los hombres terrenales que sobrepasa al Dios de dioses y al Señor de señores. Está delante de Él. Entonces, Él se revela o Él revela su deidad o su divinidad por medio de los nombres que Él se quiere identificar. Por ejemplo, primariamente o primeramente, la forma castellana puede ser Dios, Jehová o Señor. Para nuestro caso. Es la forma que castellana o la forma en nuestro español de decirlo. Por ejemplo, Dios, el equivalente en el hebreo es El, E-L, la letra E y la letra L, E-L. Ese es Dios. O también Elá, E-L-A-H, Dios. Primero E-L, El. E-L-A-H, Elá, o uno más conocido que es Elohim. Elohim. ¿Y dónde está ese Elohim? En Génesis 1:1. ¿Quiere ir conmigo, por favor? Génesis 1:1.
Dice así, ese texto es bien conocido: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios para nosotros en castellano es Elohim. Y este Elohim es, escúchenme, es muy importante esto. Este Elohim, E-L-O-H-I-M, Elohim, es plural. ¿Qué quiere decir que es plural? Que son varios. Ahí es la diferencia entre el plural y el singular. Singular es uno. Este Dios dice que creó los cielos y la tierra. Esta traducción para nosotros en castellano, Elohim, es plural. Es decir, aquí hay Dios manifestándose Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres en el acto de la creación. ¿Estamos, amados hermanos? Por un momento volvamos al principio. Usted se imagina por un solo momento que usted va caminando, divisando el firmamento, ni forma de mirar el sol de frente porque pues nos dañamos la vista, pero mirando ciertos atardeceres o amaneceres majestuosos, ahora que el sol está tan alto y tan fuerte, de un momento a otro, amados hermanos, usted se queda extasiado mirando la obra del Creador. Dios hablándote y diciendo que su mano está allí en su creación, que su nombre está escrito en la naturaleza. ¿Me hago entender, amados hermanos? ¿Qué nos resta o qué nos queda? Pues postrarnos. ¿Qué nos resta ante la majestuosidad de la creación? Arrodillarnos, proclamarlo a Él. Repito, la primera forma en la que el Señor en nuestro castellano se empieza a revelar es como Dios o Jehová. Dijimos ahora poniéndole la E-O-A en medio de la YHWH para poderlo hablar nosotros en castellano o en español. Entonces, Dios, Jehová o Señor, el equivalente es Él o Elohim. También cuando se habla de Señor, la otra palabra con la que conocemos o el nombre con el que conocemos a nuestro Dios es por medio de Adonai. Adonai, que significa Señor. Adonai, ¿qué significa qué? Señor. También, como yo decía ahora, según la necesidad del pueblo, entonces el Señor se revelaba. Por ejemplo, si el pueblo iba a la guerra, entonces el nombre del Señor ahora, Él se manifestaba como un nombre compuesto. Por ejemplo, el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Su nombre revelado en el poder para liberar al pueblo de la guerra o ganar la guerra. Si era un asunto de humillarnos ante el Altísimo, entonces era el Elión que se manifestaba allí. Siempre según la necesidad, entonces el Señor venía allí. Permítame mencionarles esto. Hasta el fracaso humano y el pecado no hacen otra cosa que motivar las diferentes revelaciones de Dios para el hombre. Casi que es dicho de esa otra manera, y esto no es una invitación a pecar, pero aún ni el pecado aleja que el Dios se revele al hombre. Por el contrario, cuando el hombre estaba en pecado, envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de la humanidad. Es decir, entre mayor la necesidad del hombre, mayor la revelación de su nombre. Entre mayor yo reconozco mi necesidad de Él, mayor será la revelación del gran yo soy, del yo soy el que soy. Y esto, amados hermanos, siempre nos invita, y como estoy concluyendo aquí estos momentos, siempre nos invitará a adorarlo, siempre nos invitará a reconocerlo. Entonces, como Shaddai, como el Elión, cuando hablamos nuestro Dios es eterno, nosotros somos transitorios, estamos de paso,
Somos peregrinos, estamos en la tierra unos cuantos años y el Señor ya luego nos llama a estar juntamente con Él. Entonces, pero Él no, Él es eterno. Él entonces se revela como el Olam, el Olam, el eterno. Amados hermanos, por un momento pensemos, su nombre, Elohim, nos habla de la creación. Su nombre, Adonai, nos habla del señorío. Su nombre, Shaddai, nos habla del poder. Su nombre, Elión, nos habla del Altísimo. Su nombre, Olam, nos habla de la eternidad. Y amados hermanos, hay otra palabra que es Dios fuerte, nos habla de el Gibor. Él se revela como fuerte. Permítame hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos, con pandemia o sin pandemia, en un momento han estado en mucha debilidad en esta tierra? ¿Alguien quiere levantar su mano? Con pandemia o sin pandemia. Ha dicho, yo me siento muy mal, me siento muy débil, me siento muy afligido. Pues amados hermanos, ahí Él se revela como el Dios fuerte, el Gibor. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy para siempre. Se le menciona como el Señor Dios, como el Señor Jehová, como el Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Pero para ir concluyendo, todos estos tienen que ver con imágenes que están mostrando a nuestro Dios para el pueblo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla delante de Él. Estoy finalizando la predicación hoy hablando del nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, pero como dije el domingo pasado, estoy finalizando con esto porque será la introducción del domingo. El nombre Jesús. Eso no fue simplemente que José y María un día cogieron el almanaque, ¿sí? A ver qué nombre le vamos a poner al niño que van a nacer. No, esto no fue un asunto de que llamaron a los abuelos o le consultaron a los abuelos o a las abuelas, ¿cómo quiere que pongamos al nieto? Esto no fue un asunto de una realeza terrenal, de una familia de hombres que simplemente dijeron, un niño va a nacer y hay que ponerle un nombre porque hay que llevarlo ante el notario para que quede registrado. Dice la Escritura que el ángel vino y les dijo, desde el cielo dijo, y le pondrás por nombre Jesús. El nombre del Señor no se lo pusieron en la tierra, el nombre de Él vino desde arriba, porque el yo soy siempre está allí. Y Él se mostró el nombre del Padre, el nombre del Creador, el nombre del maravilloso, del portentoso, del Altísimo, del Santo Dios, lo mostró en Jesús. Casi que es dicho como de esta manera, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Amados hermanos, su nombre trasciende. Permítame decir esto, mire, y creo que lo hemos mencionado antes, usted en su vida regular, trabajo, estudio, compañeros, tren, no sé, donde quiera que esté, usted está hablando de las cosas del mundo ahora, de la pandemia y de las crisis y de que no hay trabajo y que qué hago y no hago, y todo va como que va muy bien en ese sentido. Pero cuando usted dice el nombre Jesús, todo cambia. Unos dejan de hablarle, o yo no sé si les ha pasado. Algunos dicen, este ya es un religioso. Este ya es un fanático. No, este lee la Biblia. No, este no es de nosotros. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús, así como dividió la historia de la humanidad en antes de y después de, cuando su nombre nos fue revelado, nuestra historia cambió.
Cuando el nombre de Jesús le es revelado a usted, su vida necesariamente cambia. Permítame decirlo de la otra manera, vidas no cambiadas, entonces el nombre de Jesús no ha sido revelado. Vidas iguales, el nombre de Jesús todavía no ha operado allí, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. Ahora, finalmente, quiero llevarlos a un texto en Hechos y ahí concluimos. Hechos de los Apóstoles. Muy recién en la conversión, cuando Pablo apenas estaba dando los primeros pasitos, dice en Hechos capítulo 9, cuando uno dice, Pablo, perdón un segundo. Hechos 9. Cuando uno dice, Pablo, tremendo, las cartas de Pablo, los viajes misioneros, la vida de Pablo. No, miren cómo comenzó la vida de Pablo, el llamamiento. 9:16, miren lo que le dijo el Señor. El Señor le está diciendo a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es que la gente que tiene llamado al ministerio, o quien diga que tiene llamado al ministerio, si no padece, no tiene llamado. Si usted tiene un llamado, necesariamente tiene que padecer. O digámoslo de otra manera, si cree que tiene llamado y lo proclama por todas las partes que tiene llamado, pero le viene la persecución y usted abandona, no tiene llamado. Porque el nombre del Señor no solamente nos salva, como ya lo dijimos, sino que nos llama. Cuando su nombre es conocido, entramos al servicio al Señor. ¿Estamos, amados hermanos? Su nombre es glorioso, su nombre es para siempre. Estemos de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar ante su nombre. Cuando le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, el Señor Jesús dijo así, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo dijo? Padre nuestro. Entonces siempre nuestra oración va dirigida al Padre Celestial, al Padre Eterno, al Padre Glorioso, al Padre Santo, al Padre verdadero, en el nombre de Jesús. No hay, el Señor no, en el cielo no se reconoce otro. Siempre usted va a orar al Padre en el nombre de Jesús. Dios bueno, Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesús, el nombre que nos fue dado, el nombre que nos fue revelado, el nombre en el cual hay un llamado, hoy estamos aquí. Y yo te ruego que si algún hermano o hermana que ha escuchado o visto, no nos miren a nosotros, que sea una ocasión, un momento para que te miren a ti. Aún si hubiera hoy aquí entre nosotros alguno que no te conoce, que no conoce tu nombre, yo te ruego, Espíritu Santo, que hoy le muestres el poder que está en ti. La gracia y la bendición de estar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu casa, te doy gracias por tu iglesia, gracias por tus siervos y tus siervas aquí, y gracias a aquellos y aquellas que has llamado para un servicio delante de ti. Nosotros te honramos, nosotros te proclamamos.